Estos son los anuncios de nuestras actividades institucionales durante la semana. Martes de Caballeros, Conquistando lo Imposible, 7 de la noche por Zoom, no faltes. Miércoles, altar de oración, presencial en nuestra iglesia Ríos de Agua de Vida del Oriente, en la calle 75, número 6552, piso 3, edificio Castilla Real. Jueves, Casa de Vida, 7 de la noche por Zoom. Viernes, Escuela de Parejas, 7:30 de la noche por Zoom. Devocionales, sábados 5 de la mañana por Zoom. Tiempo para alimentarse con la palabra de Dios. Ayunos, sábados 8 de la mañana por Zoom. Escuela de Niños Rabbit Kids, sábados 2 de la tarde por Zoom. Y te esperamos en nuestro servicio de alabanza y adoración a Dios todos los domingos a las 11 de la mañana en nuestra iglesia. Participa activamente en cualquiera de nuestras actividades durante la semana. Seguro que para ti será de gran bendición. Ríos de Agua de Vida del Oriente. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios.
Bueno, qué bendición estar nuevamente acá en la casa del Señor. Qué hermoso es llegar acá con esa hambre, con esa sed, con ese anhelo de que el Señor nos edifique a través de su palabra, ¿cierto? El día de hoy vamos a continuar esos estudios que nos ha colocado la pastora. Hemos hablado ya del poder de la generosidad, ¿cierto? Hemos hablado del poder del amor y hoy vamos con un tercer poder, esa herramienta que nos regala el Señor, y es el poder de la perseverancia. Amén. Entonces espero que sea de gran bendición para ustedes, así como lo ha sido para mí. Pongámosle este tiempo en manos del Señor para que sea Él hablándonos en cada uno de nuestros corazones. Amén. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Clamamos a ti, Señor, en este momento para que sea la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos, Señor, a cada uno de nuestros corazones, Señor. Danos un espíritu enseñable, Señor, para poder comprender y entender que hoy tú nos quieres hablar, Señor. Reconocemos y entendemos, Señor, que somos, Señor, una iglesia, Señor, que cree en ti, Señor, que reconoce, Señor, que Cristo Jesús, Señor, ha venido, vivió y murió, Señor, y nos ha dado ese regalo de la salvación a cada uno de nosotros, Señor, que te hemos aceptado, Señor, en nuestros corazones, Señor. Te amamos, te exaltamos, te bendecimos, te invitamos, Señor, muy cordialmente. Sabemos que estás aquí. Sabemos que algo extraordinario hoy tú harás, Señor, porque sabemos que cada vez que disponemos nuestro corazón, tú nos hablas, Señor. Llénanos de ti, Señor. Ilumínanos, Señor. Y sobre todo, Señor, capacítanos, Señor, y fórmanos día a día para cada vez, Señor, conocerte más, Señor, y extender tu palabra a quien tú lo necesites, Señor. A ti te damos todo el honor, toda la gloria, toda la honra, toda la adoración, Señor, y toda la alabanza, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Bueno, seguimos con este tercer regalo que el Señor nos regala. Hoy, el poder de la perseverancia. Palabra que muchas veces hemos escuchado, ¿cierto? Hoy vamos a entender, pues bíblicamente, cómo necesitamos de esta herramienta para poder llegar a la meta, para poder cumplir con ese objetivo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, que sabemos que no es fácil muchas veces, pero de la mano de Él todo es posible, hermanos. Entonces, hay algo que debemos tener claro, y es que para seguir el propósito de Dios, evidentemente necesitamos de su poder. Por eso, semana a semana hemos estado hablando de esos poderes que necesitamos en nuestra vida cristiana para poder alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, la perseverancia es algo que indudablemente, necesariamente vamos a necesitar en nuestro andar cristiano. Pues ¿por qué? Porque cuando comenzamos a conocer de Cristo, cuando lo aceptamos en nuestro corazón, el enemigo se va a levantar. ¿Por qué? Porque usted ya no está caminando y andando por ese camino y por ese sendero que Él lo llevaba. Entonces va a colocar ¿qué? Las pruebas y los obstáculos. ¿Para qué? Para que usted retorne a donde Él lo tenía. Entonces debemos estar muy apercibidos y entender y comprender por qué hoy el Señor nos habla de esta gran herramienta poderosa para poder alcanzar ese propósito que hay en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, Pablo nos habla en su palabra y nos da unas señales que todo hijo de Cristo, todo seguidor de Cristo, pues debe tener. Vámonos a la palabra en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. Amén. El apóstol Pablo lo que nos dice en este versículo es que cuando nosotros somos de Cristo, cuando somos sus ministros, nuestro comportamiento es totalmente diferente cuando suceden adversidades, cuando tenemos necesidades, cuando hay tribulación, cuando hay angustia. Por eso él dice que estas son las señales de los que siguen a Cristo. ¿Por qué? Porque si analizamos, antes de conocer a Cristo, muy difícilmente la reacción iba a ser poner todo en manos del Señor, porque no lo conocen, es difícil. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos dice que cuando se presentan estas situaciones y usted tiene a Cristo en su corazón, su comportamiento es diferente.
¿Y por qué? Porque son testimonio. Entonces ya la gente comienza a ver el cambio. Pero mira qué reacción diferente tuvo la hermana Joana, el hermano Sergio, la hermana Vilma. ¿Por qué? Porque el Señor va transformándonos. Amén. Entonces, cuando somos perseverantes en estas cosas que Pablo nos está diciendo acá, es cuando realmente le servimos al Señor. Amén. Entonces, la Biblia nos dice que nuestra vida cristiana es como una carrera de resistencia. Ojo, una carrera de resistencia, no una carrera de velocidad. Es para que lo tengamos bastante claro. ¿Por qué? Porque es que la única forma que nosotros perdamos esta carrera es si usted se detiene en el camino cristiano o si usted se retira de la carrera, que es lo que le pasan a muchos cuando comienzan a conocer del Señor. Y hoy el Señor nos va a dar esas pautas y esas recomendaciones de lo que debemos hacer, pues para no retirarnos de esa carrera. El Señor no quiere que nosotros lleguemos a paso rápido. Cada quien tiene el tiempo en llegar a ese propósito que el Señor ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. Pero debemos ser ¿qué? Perseverantes. Amén. Entonces, para entender un poco más, vamos a entender la definición de qué es lo que es la perseverancia. Ojo, tengamos algo muy claro. El seguir nuestra vida cotidiana, nuestra vida normal, no quiere decir que usted sea perseverante. ¿Ok? Porque igualmente usted lo tiene que hacer. Usted tiene que vivir, independientemente de cualquier cosa. Si está viviendo algo agradable o no agradable, usted tiene que vivir. Eso no es perseverancia. La perseverancia, hermanos, es nada más y nada menos cuando usted obedece con paciencia, aunque no vea los resultados. Y ahí es donde viene lo complicado, ¿cierto? Entonces, quiere decir que usted y yo debemos obedecer a Cristo, así usted todavía no vea el propósito del Señor cumplido en su vida. Así usted esté en ese proceso de conocer el propósito que Dios tiene para usted. Entonces, ahí es donde entra esa hermosa herramienta, ese poder que el Señor nos regala, que es la perseverancia. Entonces, debemos entender algo también que es muy importante, y es cómo esperamos que se dé ese propósito en nuestra vida, cómo lo alcanzamos. Y ahí es donde entra la diferencia que nos hace ser sus hijos. ¿Por qué? Porque muchas personas esperan en el Señor, pero esperan de una manera sin ser diligentes, sin hacer lo que nos corresponde. Entonces, la manera correcta de esperar en el Señor es cuando tenemos una actitud de obediencia, cuando somos obedientes. Es decir, que aunque no esté pasando lo que usted quiera que pase, aunque usted no esté viendo lo que usted quiera que vea, usted tiene que permanecer en el Señor, usted tiene que ser obediente, tiene que esperar en el Señor. Hay algo muy, para de pronto que entendamos el contexto, cuando usted se siente mal, usted va al médico, ¿cierto? ¿Cómo nos dicen cuando nosotros vamos al médico? ¿Somos qué? ¿Somos sus qué? Sus pacientes. Entonces, entendamos algo. La perseverancia va muy de la mano con la paciencia cuando somos pacientes. Pero para ampliar un poquito más en lo que es esta palabra, paciencia pues es una palabra polisémica, que quiere decir que tiene varios significados. Entonces, entendamos ese cuando vamos al médico, que dice que se refiere a la persona que padece algún tipo de patología que debe recibir una atención médica. Por eso cuando nosotros vamos al médico, nos dicen que somos pacientes. Estudiosos de la gramática dicen que el término que debería utilizarse es padeciente, porque estamos padeciendo algo, una enfermedad, un dolor, algo que nos está quejando. Entonces, la otra definición dice que se utiliza para indicar la capacidad de aquel que espera o soporta algo sin alterarse. Esa es la otra definición. Entonces, esta palabra paciente viene del latín, de la palabra latín que se dice que es patiens, que en su participio presente es pati, que significa sufrir, aguantar o soportar.
Entonces ahí vemos por qué la paciencia es muy importante de entenderla y conocerla en nuestra vida, porque cuando buscamos ser perseverantes, necesariamente tenemos que ser pacientes, porque muchas veces los resultados no los vamos a ver inmediatamente. Amén. Entonces, Cristo Jesús nos enseña a través de las parábolas del sembrador. Vamos a hablar solamente de un versículo. La palabra está en Marcos capítulo 4, versículo 17. Nos enseña algo importante que nosotros debemos tener para poder ser perseverantes. Marcos capítulo 4, versículo 17. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Amén. Entonces, hermanos, la base de la perseverancia son nuestras raíces espirituales. Ahora bien, ¿cuáles son esas raíces espirituales? Bueno, esas raíces espirituales son las que nosotros tenemos que tener bien desarrolladas. ¿Y cuáles son esas raíces? Es esa verdadera relación que cada uno de nosotros tiene con el Señor. Si usted tiene una verdadera relación con el Señor, sus raíces espirituales van a ser muy fuertes y amplias y van a permitir que usted aguante y soporte las adversidades y las situaciones difíciles. Amén. Entonces, cuando usted tiene una relación funcional con su pareja, con sus hijos, con el Señor, significa que usted entiende cuál es el rol suyo en esa relación. Igual es con el Señor. Les explico. Cuando en un matrimonio cada quien conoce su rol, se considera que el matrimonio es un matrimonio funcional, ¿cierto? El esposo tiene su lugar, la esposa su lugar. Pero cuando alguien pierde ese rol funcional, es decir, que trata de colocarse por encima de su esposa, que se vuelve como un matrimonio muy controlador, o al revés, la esposa controla al esposo, que se tiene que hacer lo que dice la esposa, o el esposo para que la esposa haga o diga algo tiene que pedir un permiso. O sea, es algo que está fuera de lo normal, o sea, no es el rol normal. Se conoce como una relación disfuncional. Cuando nosotros como padres perdemos el sentir de educar a nuestros hijos, de enseñarles lo que se debe, sino que muchas veces, que sucede mucho hoy en día, esperamos que sea el internet quien educa a nuestros hijos. Simplemente nos enfocamos en darles las cosas materiales, pero no damos educación a nuestros hijos. Nuestra relación de padres e hijos se vuelve disfuncional. Igual pasa cuando usted no conoce el rol del Señor en su vida. Amén. Cuando usted no sabe qué papel tiene el Señor en su vida, su relación puede ser disfuncional. Entonces, ¿qué nos enseña hoy el Señor? Que nosotros debemos conocer nuestro rol y el rol del Señor en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando tenemos eso claro, pues vamos a hacer lo que nos corresponde. Porque entienda algo, el Señor es el creador de absolutamente todo, es el rey del universo, pero usted no. Amén. Él dirige, nosotros seguimos. Él manda, nosotros obedecemos. Entendamos también algo, que a pesar de que parezca duro esto que estoy diciendo, Él es el Padre más amoroso que existe. Y si Él quiere esto para nosotros, es porque Él quiere lo mejor para nosotros, que entendamos nuestro rol en nuestra vida, para que Él pueda crecer en nosotros. Amén. Entonces, la mayor batalla de nosotros los cristianos es cuando nos toca ceder ante eso, cuando cedemos el control al Señor de nuestra vida. Entonces, a muchos cristianos les cuesta arrodillarse y postrarse delante del Señor. ¿Cierto? Parece que no, pero es totalmente así. Muchos cristianos dejamos de colocar al Señor delante de nuestros asuntos. Dejamos de pedirle que Él sea el quien tome el control total de nuestro día a día. Entonces muchas veces vienen las quejas, muchas veces vienen las situaciones, pero no vemos que no estamos colocando al Señor en el lugar que corresponde. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer esto, a meternos en la presencia del Señor en oración, es cuando comienza algo que hemos muchas veces escuchado, que hoy el Señor
nos va a explicar qué es. Y es cuando comienza el proceso de santificación en nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que usted comienza a menguar y el Señor comienza a crecer en usted. Cuando usted comienza a dedicarse más tiempo a las cosas del Señor, el Señor comienza a menguar su carne y usted comienza a crecer en lo espiritual. Amén. Entonces, debemos tener en cuenta algo, que cuando nosotros obedecemos, el Señor obra en nuestra vida. Entonces debemos tener claro nuestro rol en nuestra relación con el Señor. Entonces, cuando Él manda, ¿nosotros qué? Obedecemos. Amén. Cuando Él nos dice que hagamos algo, nosotros somos obedientes a su palabra. Pero para eso necesitamos tener una relación para poder escuchar los lineamientos que Él nos da. Amén. Entonces, debemos buscar esta santificación, que lo que busca es que Dios realmente sea quien maneje nuestra vida. No nosotros, sino Él. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 17, cómo debemos santificarnos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Entonces, la manera de santificarnos a Cristo, ¿cuál es? ¿Por medio de qué? De su palabra. Entonces, hermanos, entienda algo. Usted nunca va a entender la relación con Dios si usted no conoce de la palabra de Dios. Muchas veces somos hasta tan atrevidos de juzgar y queremos señalar en ciertas cosas y ni siquiera nos hemos tomado el trabajo de adentrarnos en la palabra del Señor. Entonces, tenga claro algo. Usted no va a conocer de Dios si usted no busca de la palabra de Dios. Amén. Entonces, leer la Biblia está muy bien, perfectamente, pero tenemos que tener claro que no es un fin en sí mismo. Leer la palabra de Dios es el medio para encontrar a Cristo Jesús a través de la Escritura. Pues por eso es importante que no solamente tengamos en cuenta que la palabra de Dios debe ser leída como algo para salir del paso, como querer cumplir con algo que como cristianos debemos ser. Ese no es el sentir de leer la palabra de Dios. El sentir de leer la palabra de Dios es buscar a Cristo Jesús en ellas para que usted pueda comprender y entender y ahí ver la dependencia de Cristo Jesús, de usted, de Él, para su vida, para que Él pueda obrar a través de usted. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando Cristo estuvo, pues vemos darnos cuenta de por qué no era necesario que los fariseos memorizaran tanto las Escrituras. Ellos sabían todo el Antiguo Testamento, conocían todas las profecías, pero vemos que a pesar de que estaban viendo el cumplimiento de las profecías, no aceptaban a Cristo como su Rey, como su Salvador. A pesar de que las Escrituras decían cómo iba a venir, cuándo, en qué momento, la forma, cómo se iba a presentar, no lo entendían. Entonces vemos que lo importante no es memorizar la palabra. Sí es necesario que conozcamos la palabra, pero lo importante es entenderla y adentrarnos en ella para poder encontrar a Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, hay un versículo que nos ayuda a entender por qué el buscar de la palabra de Dios debe ser uno de los hábitos más importantes en nuestra vida. Eso está en la palabra, en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. ¿Dónde tenemos que nosotros tener puestos los ojos? ¿Y en dónde lo encontramos? En la palabra. Es la manera en la que lo podamos conocer. Pablo tenía muy claro esto. Perdón, Pablo no. Hebreos no sabemos quién lo escribió. Todavía no sabemos bien quién escribió. Pero sabemos que cuando colocamos nuestros ojos en Él, es la manera en la que podemos
ver y aprender cómo debe ser nuestro comportamiento como cristianos. Y a través de ese conocimiento de la palabra, el Señor nos habla y nos muestra ese propósito que hay en la vida de cada uno. Amén. Entonces, mientras más nos metemos en la presencia de Dios, hermanos, nuevamente vuelvo y les repito, es cuando nos vamos a dar cuenta de esa necesidad que tenemos de Él en nuestras vidas. Amén. Entonces, cuando empiezan a suceder cosas, que empiezan a haber problemas, situaciones complicadas, es cuando vemos los dos comportamientos. Hablando del cristiano. Cuando somos verdaderos cristianos, cuando ocurren este tipo de situaciones, nuestra posición debe ser ponerlo a Él siempre en primer lugar, para que Él sea quien interceda a través de por nosotros, a través de nosotros, como cualquier persona. ¿Para qué? Para ayudarnos a salir de esa situación. Recuerde que el Señor siempre está formando algo en usted, siempre está haciendo algo para bien. El Señor nunca quiere algo para mal en su vida. Entonces, cuando no tenemos claro ese lugar, es cuando suceden los problemas y no buscamos del Señor, buscamos de cualquier otra cosa, buscamos del pagadiario, del vecino, de todo el mundo menos del Señor. Entonces, ojo hermanos, tengamos en cuenta que la solución a nuestros problemas únicamente viene de parte de Dios. Amén. Entonces, nuestra vida está llena de situaciones altas y situaciones bajas. Entonces, cuando estamos en las épocas buenas, son las épocas maravillosas, ¿cierto? Ahí es donde siempre queremos estar. De ahí no queremos que el Señor nos mueva. Amén. Pero lo que determina realmente, hermanos, nuestro destino final es nuestro comportamiento cuando llegan los momentos de adversidad en nuestra vida. Eso es lo que determina el cumplimiento de ese propósito de Dios en nuestras vidas. Y ahí es cuando entra lo importante de ser perseverantes. Porque cuando llega el momento difícil es cuando el Señor nos da esa herramienta para poder salir adelante en medio del problema. Amén. Entonces, debemos entender que no siempre podemos controlar las circunstancias. Nuestra vida está llena de muchas circunstancias. Y ni usted ni yo muchas veces, casi nunca, pues tenemos ese control. Desafortunadamente es así. Y desafortunadamente todavía más es cuando vemos que por causa de ciertas circunstancias muchos se apartan de Cristo, muchos se apartan de la iglesia. A veces son cosas tan insignificantes, porque no lo saludó bien tal persona, porque lo miró maluco tal persona, porque hizo algo que no estaba bien y tiene miedo de no ser perdonado. Entonces ahí es donde debemos entender que por eso el Señor desea una relación con nosotros a través de su palabra. Pues ¿para qué? Para que este tipo de circunstancias, sean mínimas o sean grandes o sean graves, porque pueden ser graves que nos hacen que nos apartemos del Señor, que es cuando hay más situación de que la persona se aleje. ¿Por qué? Porque se comienza a dejar dominar. ¿Por qué? Por sus emociones. Somos seres muy emotivos, nos dejamos de llevar por muchas emociones. Por eso hablo desde la simpleza de un simple no saludó y se apartó de la iglesia, o que lo miró maluco y se apartó de la iglesia. Por eso hablo desde esa simpleza hasta algo mucho más delicado, como la pérdida de un ser querido. Amén. Entonces debemos tener claro, hermanos, que las circunstancias no las vamos a controlar, pero sí debemos tener claro quién es el que nos da la fortaleza para salir de esa situación. Amén. Entonces, qué hermoso, ¿cierto? Esto de la perseverancia. No vamos ni a la mitad. Mentira, ya estamos casi por la mitad. Entonces, hermanos, tenemos que entender algo, que cuando nosotros comenzamos a poner a Cristo delante de nuestras situaciones, de nuestros problemas, cuando nos convertimos en esos valientes guerreros que pueden ponerse a la altura de cualquier desafío, es cuando vemos que el Señor nos ha dado ese regalo y nosotros hemos decidido ser ¿qué? Perseverantes ante esa adversidad. Entonces, una de las mayores claves para vivir una vida increíblemente en abundancia, ¿adivinen cuál es? La perseverancia. Entonces, a lo largo de nuestra vida hay un lugar que el autor del libro que estudiamos determina como estacionamientos tentadores. Entonces, este es un lugar de mucho cuidado para nosotros los cristianos,
estacionamientos tentadores. ¿Por qué? Porque es un lugar donde, como cristianos, nos achantamos. ¿Por qué? Porque encontramos una zona de confort. Entonces no nos permite avanzar espiritualmente. Por ponerles un ejemplo, usted está necesitando de que el Señor intervenga por usted laboralmente, por ponerlo así. El Señor le concede a usted, usted oró, se acercó al Señor, el Señor le da su trabajo. ¿Qué pasa? Usted se enfocó en ese trabajo, antes no tenía el tiempo, ¿cierto? Pues para estar laborando, entonces deja de orar, deja de hacer muchas cosas y entra pues en esa zona de confort que es bastante delicada, en esos estacionamientos tentadores. Y ahí es cuando nosotros, hermanos, necesitamos ¿qué? Ser valientes y ser fortalecidos en el espíritu. ¿Para qué? Para poder seguir adelante. Y esto es lo que también conocemos como ser perseverantes. Amén. Entonces, muy a pesar de esas circunstancias de las que estábamos hablando ahorita, debemos afrontar esas circunstancias porque nos toca hacerlo. Se nos presenta en nuestra vida y usted no se puede quedar, tiene que afrontarla, tiene que moverse, porque si no la circunstancia va a hacer que usted emocionalmente pues caiga y se pierda. Entonces, nosotros debemos entender y comprender que siempre vamos a tener a alguien que en esos momentos difíciles que nos va a ayudar y nos va a apoyar. Y esa persona que nos va a ayudar y nos va a apoyar es Cristo Jesús. Amén. Pero eso no lo vamos a poder ver si no tenemos una relación con Él, si no entramos en ese proceso de conocerlo. Por eso muchas veces muchas personas no van a entender nunca esto porque no tienen esa disposición en su corazón de conocerlo. No tienen esa disposición de estudiar de la palabra de Dios para conocerlo. Amén. Entonces, en la vida sabemos que hemos escuchado muchas historias de situaciones que se han presentado, tanto hombres y mujeres que han sido gran ejemplo de perseverancia, que han sido muy exitosos. Amén. Entonces, estas personas para poder llegar, para poder haberse convertido en personas exitosas, estas personas muchas veces tuvieron que sufrir señalamientos, inclusive comentarios y críticas bastante negativas, que muy seguramente a muchas personas pues las derribaron, pero estas personas no se dejaron derribar y muchas veces dejaron que esas críticas negativas los apartaran de ese objetivo que ellos tenían. ¿Por qué? Porque estas personas emocionalmente tenían claro que querían llegar a ese objetivo que ellos habían trazado. Quiero decirles algo, todos hemos escuchado de Tomás Alva Edison, ¿cierto? Tomás Alva Edison fracasó más de 1800 veces para poder crear el bombillo. Más de 1800 veces. Hoy en día fallamos una vez, 2 veces y soltamos. Entonces el Señor quiere que seamos perseverantes. El Señor quiere que usted conozca su objetivo, su propósito. ¿Para qué? Para que usted se enfoque en ello. Para que a pesar de que cualquier persona le diga, no, usted no sirve para eso, hermano. No, usted no sirve para eso. Usted para hoy en un altar. No, hermano, no. Ahí es donde usted dice, no, yo creo en el Señor. Y si Él me mostró el propósito de estar hablando su palabra, de haciendo milagros en su nombre, de andar profetizando, usted debe hacerlo porque el Señor ya le habló. Y ahora le toca a usted ser perseverante en ese objetivo, en ese propósito que ya el Señor ha puesto en su vida. Yo estoy seguro y tengo la total fe y certeza que el Señor le ha hablado a muchas de las personas que estamos aquí. Y nos ha hablado y nos ha dicho cuál es el propósito que Él tiene para su vida. Por cosas, por circunstancias, por temor, usted no ha tomado la determinación de seguir adelante. Hoy el Señor le habla y le dice, sigue adelante, persevera, llega a la meta, que Él te va a respaldar. Amén. Entonces, hay condiciones humanas que muchas veces nos hacen cuestionar muchas cosas. Y es que cuando somos personas que tenemos una amplia visión de las cosas, que ya de pronto
queremos que el Señor haga algo en nuestras vidas, muchas veces nos frustramos. ¿Por qué? Porque no vemos que las cosas caminan como queremos. Entonces, a veces nos bloqueamos, sentimos, Señor, pero si yo escuché tu voz y tú me dijiste esto, pero no veo ese avance espiritual en mi vida como yo quiero. Hoy el Señor te dice, no te desesperes, ten paciencia y persevera, que Él te va a respaldar. Amén. Entonces, ahí es donde esta perseverancia, este poder de la perseverancia, ese es cuando se vuelve crucial en su vida. Amén. Entonces, hay otras cosas que pasan cuando comenzamos a conocer del Señor, y es algo que se llama el tiempo intermedio, muy parecido a lo que estábamos hablando de ese estacionamiento, ¿cierto? Entonces, ese tiempo intermedio es muy importante en la vida del cristiano, porque este es el tiempo en que la mayoría de personas que comienzan a conocer de Cristo se apartan. Entonces, tenga cuidado. Si usted hoy se está sintiendo que está en ese tiempo intermedio, despierte y avance y persevere y alcance. Amén. Entonces, en este tiempo intermedio es cuando viene lo difícil, es cuando vienen las pruebas, vienen cosas buenas también, porque no son solo cosas malas. Hay que tenerlo así. El Evangelio de Cristo es de muchas cosas buenas, pero tenemos que entender que hay algo que no quiere que usted siga el camino del Señor. Entonces es donde vienen las pruebas, vienen los obstáculos, es donde el Señor permite que usted sea fortalecido si usted es perseverante. Amén. Entonces, todo este tipo de situaciones, todas esas cosas que se nos presentan en nuestra vida, en este momento intermedio, el Señor siempre la va a utilizar para bien. El Señor siempre nos está formando en algo. Cuando usted ve el problema, no se enfoque en el problema. Cuando usted obtiene la solución a eso, ahí es donde el Señor lo quería tratar. Amén. Entonces, muchas veces comenzamos a cuestionarnos y a cuestionar al Señor, y vemos que otras personas son más bendecidas que nosotros. Y mucho cuidado con esto, hermanos, porque ahí es cuando usted comienza a detener el mover del Señor a su favor. Porque el Señor se place cuando usted se goza, cuando otro hermano es prosperado, cuando el vecino es prosperado, cuando usted ve que el vecino llega con el carro nuevo y usted, ajá, Señor, ¿y hasta cuándo? Padre, bendícelo más, Señor. Tiene que alegrarse por esa persona, porque el Señor conoce nuestros corazones. Y cuando nosotros hacemos eso, es cuando el Señor libera de su poder para nosotros. Amén. Entonces es cuando comienzan a llegar las bendiciones a nuestra vida. Entonces, a medida que nosotros perseveramos y caminamos en obediencia, entonces es cuando Él comienza a abrirnos las puertas que necesitamos que nos abran. Nos coloca en el lugar que nosotros necesitamos estar, con las personas que nosotros necesitamos estar rodeadas. Amén. Entonces, Él nos coloca en el lugar, en el momento y con la gente correcta. Entonces, cuando usted comience a tener ese sentimiento de estar mirando por qué el hermano es más bendecido que usted tiene que entender que eso no son cosas que son del Señor. Entonces ahí es donde usted tiene que negarse al compararse con cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque el Señor tiene algo importante solo para usted, y es totalmente diferente a lo que el Señor ha hecho con esa persona. Entonces tenemos que negarnos a eso para que la bendición que el Señor ha dispuesto en su vida pues le llegue. Amén. Entonces Dios nos da esa capacidad de perseverar, y esa perseverancia, hermanos, es la que hace que el poder de Dios sea liberado y las promesas del Señor se cumplan en nuestra vida. Amén. Entonces, Dios no quiere que usted sea perfecto en todo, pues para poder llegar al propósito que Él le ha puesto en su vida. El Señor lo único que quiere es que usted sea perseverante ante las pruebas, ante las situaciones que se nos presentan, ante las circunstancias que día a día pues nos hacen que nos desviemos. Desafortunadamente, como les decía ahorita, son muchas las cosas que son mínimas, que son pequeñas, que hacen que los hombres y las mujeres se aparten del camino cristiano. Entonces, tengamos, hermanos, cuidado con
con la forma en la que nos comportamos. Recuerde que, como decía Pablo, somos testimonio según nuestro comportamiento. Amén. Vámonos aquí a la palabra. En 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Pues Pablo ahí ya estaba diciendo, bueno, Señor, yo te fui fiel todo el tiempo. Terminé la carrera, pero sobre todo me mantuve ¿qué? En fe, creyendo siempre en ti. Y recordemos todo lo que le pasó a Pablo, ¿cierto? Los que estuvimos estudiando pues el libro de Hechos, vemos todas las cosas que le pasaron a Pablo. Y entendamos algo, hermanos, y es que a veces nuestra vida es una batalla. Por eso Pablo dice que él ha ganado esa batalla. Entonces, cuando las cosas se ponen difíciles, que usted comienza a ver que hay tantos obstáculos, que comienza a ver cosas que usted dice, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué, si estaba tan bien, por qué ocurrió esta cosa? Es porque simplemente su bendición está por llegar. Y ahí es donde el Señor nos dice, ahí es donde más tenemos que perseverar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, cuando no lo ponemos a Él delante de nosotros, nos agotamos, nos cansamos, nos sentimos agotados interiormente como tal. ¿Pero por qué? Porque queremos ganar la batalla en nuestras fuerzas. Y no es en nuestras fuerzas, hermanos, es en las fuerzas de Él. Amén. Entonces, cuando llegue ese momento en el que usted se sienta que está abatido, que sienta que espiritualmente está siendo golpeado, es cuando usted tiene que buscar de la presencia del Señor. Es cuando usted tiene que clamar en oración a Él. ¿Para qué? Para que Él interceda a su favor. Y hermanos, le voy a decir algo. Ya Él ganó por usted. No se nos olvide que ya la batalla está ganada. No nos dejemos engañar. No nos dejemos dejar robar esa victoria. Por eso es tan importante que entendamos que debemos ser ¿qué? Perseverantes en el Señor. Cuando somos perseverantes no nos olvidamos de esto. Y cuando nos ocurre cualquier situación, usted se arrodilla, se postra y dice, Señor, toma tú el control, porque en mis fuerzas no puedo. Y cuando usted hace eso, lo he visto muchas veces en mi vida, el Señor te sorprende tan positivamente que tú dices, wow, definitivamente, Señor, tú eres bueno. Y ahí es cuando más comienzas a creer en ese propósito que Él te ha colocado a ti en tu vida, en tu corazón. Por eso es que más nos apegamos más a Él. Por eso es que más necesitamos de Él en nuestras vidas. Entonces, hermanos, la perseverancia nos capacita para terminar fuertes esa carrera, esa buena carrera que terminó Pablo. Esa perseverancia es la que nos ayuda a terminar con fuerza, a terminar bien. Entonces, muchos no tienen problemas pues para comenzar, para aceptar al Señor. Y eso lo sabemos. Muchos aceptan al Señor, muchos se bautizan, muchos vienen, pero al poco tiempo vemos cómo se apartan de la iglesia por cualquier situación. Entonces, hoy el Señor nos está recordando de que Él necesita que usted termine lo que comienza, que sea perseverante. Amén. Entonces, hay un actor estadounidense que se llama Fred Astaire. Él era un señor pues que la escritora de este libro pues lo menciona porque particularmente él fue uno de los actores más famosos pues, en las películas antiguas. Pues ¿por qué? Porque él en su primera presentación de prueba ante el director coloca en la presentación de Fred la siguiente connotación. Dice, no sabe actuar, no sabe cantar, ligeramente calvo, sabe bailar un poco. Eso fue lo que colocó el director de Fred Astaire la primera vez que se presentó a una audición. Ahora bien, ahí es donde entra la perseverancia de este hombre. Este señor tomó esta calificación de este director y no se postró a llorar, ni se desanimó. Él perseveró y mejoró en todo lo que este director le había dicho que le faltaba. Porque al parecer lo único que tenía era que bailaba. Y comencé a revisar bien la historia de él. Y este señor, Fred Astaire, las películas de
Dicen que eran las películas con las mejores coreografías. Dicen que eran las películas mejor montadas, porque para ese tiempo las películas eran de esas que eran como bailadas y cantadas así. Bueno, el tipo dicen que era el mejor bailarín, coreógrafo y actor de ese tipo de películas. Si ustedes gustan, pueden anotar el nombre y lo van a buscar. Fred Astaire. Es bastante famoso en Estados Unidos. Entonces, como les venía diciendo, o sea, muchos inician muy bien con el Señor y son personas que tú ves, wow, pero qué primer amor que tiene esa persona. Pero vemos que cuando desvían su mirada del Señor, así como le pasó a Pedro en la barca, cuando pierden de vista el objetivo que ya el Señor le ha hablado a usted en su corazón, o a esa persona en su corazón, cuando pierden los valores y principios que lo han llegado a ubicar en ese lugar que el Señor ya lo puso, es cuando, hermanos, muy seguramente usted se va a desviar del camino que ya el Señor lo estaba llevando. Entonces debemos discernir mucho cuando esto pase. Si ya el Señor le ha hablado, si ya el Señor lo puso usted en un lugar, si usted está viendo que está manejando las cosas de una manera diferente, que el Señor ha entrado en su vida y su vida está llena de gozo, llena de alegría, entonces no desvíe la mirada para otro lado, no se deje engañar. El enemigo siempre va a querer que usted desvíe su mirada, que usted no mantenga los ojos puestos en Cristo. ¿Por qué? Porque él sabe que si usted mantiene los ojos en Cristo, usted se va a mantener en el propósito de él. Pero apenas usted voltea su mirada, muy probablemente se va a extraviar. Amén. Entonces, sin perseverancia, hermanos, nunca vamos a llegar exitosamente al final de nuestro viaje. Cuando comenzamos a sentir pues esta presión espiritual de la que les estaba hablando, porque eso se va a dar cuando la bendición esté cerca a usted, usted va a sentir un ataque espiritual, se va a sentir, pero Dios mío, ¿qué pasa? ¿O qué pasa con mi situación? ¿Por qué se está dando esto? Es porque el enemigo lo está atacando. Y eso lo vamos a ver ahora en la palabra. Por eso, cuando estudiaba los casos de la perseverancia, siempre me llevaban a Isaac y comencé a estudiar y empecé a ver por qué Isaac era el ejemplo de perseverancia, y fue porque Isaac tuvo que batallar contra el enemigo que era el filisteo para poder ver esa prosperidad del Señor en su vida. Y recordemos que Isaac fue el hijo de la promesa, ¿cierto? Entonces, vámonos a seguir ahora aquí en la palabra y vamos pues a entender pues por qué Isaac fue un ejemplo de perseverancia. Vámonos a la palabra y vamos a estudiarlo en el capítulo 26 del libro de Génesis. Vámonos del 18 al 24. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que sus padres le habían llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rebot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Amén. Entonces, la palabra de Dios en este capítulo 26 de Génesis nos muestra que Isaac, antes de poder ser bendecido, tuvo que pelear, tuvo que batallar. ¿Por qué? Porque encontró confrontación con los filisteos. Y ahora imagínense usted esa situación. Isaac y los hombres de Isaac cavando esos pozos, que muy seguramente no eran nada pequeños, porque era pues para darle agua a todos sus animales y todo eso, debían ser bastante amplios. Pues encontrar ese punto que ya era, Señor, listo, encontré agua, gracias. Llegaba el filisteo y le peleaba y le quitaba el pozo. No era sencillo. Pero Isaac continuó y abrió el segundo pozo, y nuevamente el pueblo filisteo va y le roba ese segundo pozo. Pero ya llegó en su perseverancia, abrió ese tercer pozo, y ahí fue donde el Señor le da ese lugar que significa Rehobot, que significa espacio. El primero es contención.
Fue el primer pozo que le quitan a Isaac. El segundo, que es Simna, significa enemistad. Y este tercero, Rehobot, que significa espacio. Entonces, entienda algo. Dios, hermanos, ayudó a Isaac dándole ¿qué? Espacio para ¿qué? Para atravesar todos estos momentos difíciles. Entonces, a medida que Isaac fue perseverante y fue obediente, el Señor lo prosperó. Y adivine qué, hermanos, el Señor quiere lo mismo para usted. Cuando usted es perseverante a lo que el Señor ya le ha hablado a usted, el Señor lo va a bendecir. Amén. Entonces, el Señor te va a bendecir en todo tiempo y en todo momento, siempre y cuando tú seas perseverante. Cuando no te dejes que los obstáculos te detengan. Yo no sé si usted está atravesando por un obstáculo en este momento. No sé si hay algo que en su vida lo está perturbando o le está generando angustia. Pero hoy el Señor te dice, persevera. Yo sé que puedes hacerlo. Hermano, si no conoces, no has aceptado al Señor y quieres hacer una pequeña oración y colocar al Señor en tu vida, que Él sea quien dirija tus pasos, yo te invito a que hagas esta pequeña oración y aceptes al Señor en tu corazón. Padre amado, Señor, gracias, Señor, te doy porque tú eres infinitamente bueno. Y hoy, Señor, tú has puesto, Señor, en mí ese anhelo y deseo de aceptarte en mi corazón. Escribe mi nombre, Padre amado, en el libro de la vida y no lo borres de ahí nunca. Y que seas tú, Cristo Jesús, dándole, Señor, la fortaleza, la fuerza, ese poder de perseverar en ti, Señor, a estas personas que hoy han decidido aceptarte en su corazón, Señor. Gracias, Señor, te damos porque tú eres inmensamente bueno. Gracias porque has hecho salvos, Señor, y has aceptado en tu reino a estas personas, Señor, que en fe hoy, Señor, te han aceptado a ti, Señor. Gracias, Señor, te damos porque hoy más personas se añaden al reino de Cristo Jesús, Señor. Te damos honor, gloria y honra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Si has hecho esta pequeña y corta oración, ya eres un hijo más de Cristo Jesús. Ahora, iglesia, levántate sobre tus pies. Vamos a hacer una oración y vamos a dejar este tiempo en manos del Señor y a darle gracias por su palabra. Padre, gracias nuevamente, Señor, porque eres infinitamente bueno. Gracias porque día a día nos complementas con tu palabra, Señor. Hoy, Señor, tú nos hablas de lo importante que es perseverar en ti, Señor. De utilizar esa herramienta de perseverar para poder ver, Señor, cumplido nuestro propósito en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a ganar, Señor, esa carrera, Señor. Sabemos que no quieres que lleguemos en el tiempo que no es. Tus tiempos son perfectos. Hoy tú nos has dicho, Señor, que no es importante esa velocidad, pero sí es importante que lleguemos fuertes a ti, Señor. Creyendo, sabiendo y entendiendo, Señor, que tú eres lo más importante. Que debemos, Señor, edificarnos, Señor, en tu palabra. Que debemos conocerte más a través de ella, Señor. Danos la inteligencia y la sabiduría. Y danos el tiempo, Señor, para que dispongamos, Señor, nuestro corazón a estudiar de tu palabra, Señor. Y que tú nos hables a través de ella, Señor. Hoy, Señor, nos hablas de este poder, Señor. De este gran poder de la perseverancia, Señor. Enséñanos, Señor, a ser perseverantes, Señor, si no lo hemos sido, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces, Señor, hemos cedido fácilmente ante las circunstancias del día a día. Hoy yo te pido perdón, Padre amado, Señor. Ayúdanos, Señor, a ganar la buena batalla, Señor. Ayúdanos, Señor, a que día a día, Señor, como hoy lo vimos, Señor, te coloquemos, Señor, a ti delante de todos nuestros asuntos. A primera hora del día, Señor, seas tú, Señor, siempre ahí, Señor, con nosotros. Que derribes todo argumento falso, Señor.
en nuestras vidas que no nos permita postrarnos delante de ti. Sé, Señor, cuán difícil es, Señor, que seas tú santificando nuestra vida, Señor, pero todo está en nosotros. Y hoy, Señor, decidimos dar un paso en fe, Señor. Decidimos, Señor, que seas tú transformando nuestra vida, Señor. Ser santificados en ti, Señor, para que nuestra carne mengue, Señor, y tú crezcas en nosotros, Señor. Anhelamos ver lo espiritual, Señor. Anhelamos crecer en ti, Padre amado, Señor. Anhelamos, Señor, que nos dé la victoria, Señor, que nos lleves de gloria en gloria. Que nos lleves de victoria en victoria, Señor. Que nunca olvidemos, Señor, lo que es la perseverancia, Señor. Y es caminar en obediencia y saber esperar en ti, Señor, ese propósito que tú tienes en cada uno de nosotros. Que si no nos has mostrado, Señor, cuál es tu propósito, Señor, muéstranoslo, Señor. Ayúdanos, Señor, a escucharte, Señor. Y si ya nos has hablado y nos has dicho, Señor, qué es lo que quieres de nuestra vida, Señor, ayúdanos, Señor, a perseverar, a alcanzar ese propósito, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar fortalecidos, Señor, cuando el enemigo se levante. Sabemos que el enemigo no va a tirar una alfombra roja para que la bendición tuya llegue a nuestras vidas. Hoy tú nos has enseñado también, Padre amado, que debemos batallar ante esa contención, ante esa enemistad, Señor. Que así el enemigo se levante, Señor, y quiera robarnos, Señor, esta bendición, Señor. Tú nos das fortaleza espiritual, Señor, y es a través de la oración, Señor, que tú nos das la victoria, Señor. Por eso te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, crear en nuestra vida, Señor, el hábito de orar, Señor, de colocarte a ti, Señor, día a día delante de nuestro camino. Ayúdanos, Señor, a conocerte más, Señor. Ayúdanos a que muchos más te conozcan a través de nuestra vida, nuestro testimonio. Gracias porque tú nos das día a día herramientas, Señor, y nos das más conocimiento para entender y comprender, Señor, que tú siempre quieres el bien para nosotros. Que así, Señor, si yo, cualquier persona de las que está aquí, la persona que nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube, está pasando una situación difícil, Señor, hoy, Señor, tú nos regalas la respuesta a la victoria de esa situación. Y eres tú, Padre amado, delante de cualquier situación que se levante en contra de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor. Gracias porque cuando disponemos de nuestro corazón a ti, Señor, tú nos tocas, Señor, y nos hablas, Señor. Y sé, Señor, en fe, creo, Señor, que tú hoy le has hablado a tu pueblo, Señor, así como me hablaste a mí. Que hoy tú nos sacas del letargo de estar en ese parqueadero confortable, Señor, en ese tiempo medio, Señor. Y nos ayudas a avanzar en ese propósito que ya tú has hablado, que ya tú has mostrado en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, Señor. Ayúdanos a perseverar en ti. Ayúdanos, Señor, si iniciamos algo en ti, Señor, a terminarlo, Señor, porque sabemos que tú nos respaldas, Señor. Ayúdanos a ser como esos hombres y mujeres, Señor, tanto en la palabra como no en la palabra, que fueron persistentes y alcanzaron el éxito, Señor, gracias a que ellos creyeron en algo, Señor. Y nosotros creemos en ti, Señor, que eres lo más grande y poderoso. Y por eso sabemos, Señor, que el ser perseverantes nos va a dar la victoria, nos va a colocar en los lugares que tú ya has designado que estemos, Señor, en lugares de prestigio, en lugares hermosos, Señor. Gracias, Padre amado, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te entregamos este tiempo solo a ti. Anulamos toda retaliación, todo contraataque del enemigo sobre mi vida y sobre la vida de cada persona que está aquí, de nuestra familia, Señor. Declaramos que tu sangre nos guarda y nos proteja, que bajo tu autoridad legiones de ángeles están con cada uno de nosotros, peleando la batalla, Señor, y dándonos la victoria en el plano sobrenatural y en el plano natural, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias porque tú nos amas, Señor, como tus hijos.
Gracias porque nos has dado ese espíritu de adopción que tanto anhelamos, Señor. Gracias, Padre amado, Señor. Que hoy, Señor, esta palabra sea sellada en cada uno de nuestros corazones y que seamos perseverantes en ti, Padre amado, Señor. Te amamos, Señor. Te exaltamos, te bendecimos, Señor. Declaramos esta semana que inicia una semana llena de tu presencia. Queremos ser, Señor, como Moisés, Señor, no movernos si tú no estás delante de nosotros. Que tu presencia nos acompañe, nos guarde y nos guíe hoy, mañana y siempre, Padre. Te pedimos todo esto, Padre amado, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristín de Clario. Arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonas.
estar en tu presencia.